RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a establecer comunicación a esta hora desde España con el señor Francisco Chariquiey. Él es integrante de la Fundación SM, él es un experto en metodología de aprendizaje cooperativo, es compatriota nuestro, peruano de nacimiento, y le agradecemos, como siempre, la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Chariquiey, qué gusto saludarlo, muy amable como siempre. Muy bien, muchas gracias, José. Encantado de poder hablar contigo. Sí, yo comentaba en el preámbulo hace unos momentos que la rama magisterial está organizando el 12º Congreso Internacional de Educación en SINA 2022. Usted es uno de los participantes justamente en este certamen, ¿no? que tiene el título de Camino a la Transformación Global a la Educación y tendrá lugar del 14 al 17 de junio, ¿no? ¿Qué importancia tiene este congreso, señor Chariquiey, ¿no?, para valorar la globalización y la transformación tecnológica de la educación en los tiempos actuales? Hombre, yo creo que tiene una importancia por lo menos doble. En primer lugar, el contenido del propio Congreso me parece fundamental, porque es evidente que el mundo cambia vertiginosamente y es necesario que la escuela, una escuela que pretende adaptar para ese mundo, vaya adaptando sus propuestas y sus propuestas curriculares de cara a preparar a los chicos y chicas de cara a insertarse en los distintos escenarios sociales, ¿no? Pero yo creo que a esto se le suma una segunda cosa muy importante, que es que venimos de 2 años de escuelas sin presencialidad. Entonces, claro, esos 2 años han supuesto unos retrasos, han supuesto unos desfases que es necesario compensar. Entonces, reflexionar sobre qué es importante enseñarle a todos los chicos y chicas en estos momentos en nuestro país, no solamente es un tema a medio y largo plazo, sino que es un tema fundamental a corto plazo de cara a ser capaz de recuperar aquellos aprendizajes que hemos perdido. Usted acaba de mencionar un tema central, ¿no? 2 años han transcurrido donde el nivel de enseñanza tuvo justamente esta producto de la pandemia, ¿no? ¿Cuánto ha impulsado la pandemia precisamente para esta transformación y esta adecuación de necesidades? Sí, hombre, yo creo que, fíjate, y además es una de las cosas que quiero hacer en mi ponencia, dicen que de las crisis uno nunca sale igual, ¿no? O sales mejor o sales peor. Y una de las características de los grandes profesionales de la educación, sean estos profesores u organizaciones educativas, es un concepto que Dei y Gu llaman la resiliencia, ¿no? Esa capacidad de superar las adversidades y salir reforzado de lo que hemos vivido. Yo creo que el confinamiento y la no presencialidad ha tenido consecuencias negativas, por ejemplo, no sé, a nivel de desarrollo socioemocional, incluso el otro día me hablaban también a nivel motriz, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es evidente que también ha tenido algunas ventajas, y la ventaja fundamental es que se ha producido una aceleración muy grande en el proceso de digitalización de las experiencias educativas. A día de hoy, la mayoría de maestros y maestras peruanos son capaces de articular experiencias educativas virtuales, lo que en un futuro será fundamental cuando vamos cada vez más hacia una coyuntura educativa ubicua, donde los espacios de aprendizaje son cada vez más variados, ¿no? Y no necesariamente hay que estar en un aula para aprender. En ese sentido, esta pandemia ha supuesto para todos una experiencia muy, muy favorable. En esta resiliencia que usted menciona, ¿qué tan importante en la transformación es asesorar, acompañar en esta transformación, ¿no?, y en esta formación para docentes y sobre todo en los centros educativos? No solamente se adecúan los docentes, se adecúan los centros educativos y por ende niños y niños que van a los centros educativos, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es acompañarlos, ¿no? O sea, de inicio fue una necesidad, salvar el tema, pero ahora ya no se convierte, sino se convierte ya en parte de una política educativa, ¿no? Claro. De hecho, fíjate, Emanuela Di Gropello, que es una experta en educación del Banco Mundial, dice que justamente tendríamos que aprovechar todos los avances que nos hemos visto, entre comillas, obligados a realizar a nivel educativo para consolidarlos, mejorarlos
y llevarlos al siguiente nivel. Y eso, lógicamente, José, como dices, no es simplemente lo que tenemos. Se supone que tienen que haber políticas explícitas de tratar de consolidar estos avances y ayudar a llevarlos a una nueva realidad, que yo creo que cada vez más va a apuntar a situaciones educativas híbridas, ¿no? En ese sentido, todo lo que es dotar a las escuelas de recursos, a los maestros también de esos recursos, la formación del profesorado, las reformas curriculares que conduzcan a metodologías cada vez más capaces de utilizar esos recursos digitales me parecen básicas, ¿no? ¿Qué ocurre en aquellos países, señor Sariquiei, donde el tema de la conectividad, donde el tema del internet resulta un problema, ¿no? Comunidades alejadas, comunidades que no tienen el acceso? ¿Qué ocurre? O sea, hay un desfase, ¿no?, entre los que pueden tenerlo y los que no los tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo suplir eso? Claro, eso es una cuestión evidente. Yo que vivo aquí en España, claro, la conectividad que se tiene en España no es la misma que se tiene en un momento dado en determinadas zonas del Perú, ¿no? En ese sentido, España quizá fuera un país más capacitado para adaptarse a esos espacios digitales. Ahora, como sostienes, o sea, como señalas, yo creo que hay una cosa que va mucho más allá de lo digital. Un problema que ha habido aquí para los alumnos y alumnas españolas que tenían el acceso a esa tecnología ha sido, por ejemplo, la capacidad de regular su propio aprendizaje. El distanciamiento, el confinamiento, generó una situación donde el maestro no podía estar todo el tiempo marcándole la pauta al alumno. Eso suponía que los alumnos tenían que trabajar con planes de trabajo y situaciones donde ellos tenían que asumir una parcela cada vez más importante de su propio itinerario educativo. Desde esa perspectiva y de cara a prepararnos para otras posibles situaciones similares, yo creo que la escuela debería trabajar muy explícitamente esa capacidad del alumno para dirigir su propio aprendizaje. Luego ya veremos si el plan de trabajo lo comunicamos a través de una estrategia digital o lo comunicamos a través de un documento que se manda por un teléfono móvil y funciona en asíncrono, o si nos acercamos a dejarle un material determinado, si oye la radio o ve la televisión para acceder a ese plan de trabajo. Pero claro, ningún alumno va a poder aprender de manera autorregulada a través de estrategias digitales si no es capaz de autorregular su aprendizaje. Entonces, en ese sentido, a mí cuestiones como la autorregulación o el ser capaz de aprender en comunidades de aprendizaje virtuales me parece mucho, incluso más importante que el hecho de contar necesariamente con esa conectividad tanta como la que tenemos ahora mismo aquí en Europa, ¿no? Interesante lo que usted plantea, ¿no? O sea, cómo el alumno, la alumna regula su propio aprendizaje, ¿no? Cómo automaneja su aprendizaje, ¿no? Pero nos encontramos con un tema que es recurrente sobre todo en muchos países de América Latina. En nuestro país no es ajeno a ello, ¿no? El tema de las necesidades sociales, ¿no? El tema donde cada hogar tiene una propia dinámica de vida diaria, ¿no? El papá puede trabajar, la mamá trabaja, el niño se queda solo en casa, ¿no? Hoy, en otros casos, tenemos centros educativos unipersonales, simplemente, ¿no?, donde no hay la capacidad de poder brindarles, ¿no? ¿Cómo suplimos eso? Sí, sí. Claro, pues tiene mucho que ver con esto, José, porque, claro, el problema es que la escuela tradicionalmente ha sido un espacio que trabaja muy mal la autorregulación, ¿de acuerdo? Entonces, el niño está muy acostumbrado a que la maestra, el maestro le esté diciendo en cada momento lo que tiene que hacer. ¿Qué pasaba con esas escuelas unitarias que me comentas? Que, por cierto, yo todo lo que aprendí de educación lo aprendí de mi suegro, que era maestro aquí en España de una escuela unitaria. Mi suegro tenía alumnos de edades muy distintas, aprendiendo cosas distintas al mismo tiempo. Entonces, eran chicos muy trabajados en la autorregulación. Si yo entiendo que la capacidad de aprender de forma autónoma es una competencia esencial y la trabajo de manera explícita, no solamente voy a estar preparado para esa situación donde en un momento dado el chiquillo tiene que realizar cosas en casa sin la supervisión necesaria a un padre, o una situación en la que trabaje en escuelas unitarias. Hay una cosa todavía más importante, querido José, que lo que aprendemos hoy
ya no necesariamente nos va a servir todo lo que aprendimos dentro de 10 años. El mundo cambia muy rápidamente, entonces vamos abocados a una situación de continuos desaprendizajes y reaprendizajes. Cuando dentro de 10, 15, 20 años la forma en la que se hace una determinada cosa cambie radicalmente, ese chiquillo que nosotros educamos va a tener que reaprender una forma nueva de hacer. Si no le damos la herramienta para que aprenda a gestionar su propio aprendizaje, le estamos dando el pez, pero no le estamos enseñando a pescar. Entonces, en ese sentido, esta autorregulación no es solamente una cuestión de corto plazo, es una cuestión de medio y largo plazo que yo creo que es fundamental trabajar. Estamos dialogando con el señor Francisco Sariquey, él es integrante de la Fundación SM y un experto en metodología de aprendizaje cooperativo, peruano de nacimiento, radicado por muchos años en España. Usted brinda asesoramiento y capacitación a distintos países en Hispanoamérica, ¿no? En el Perú, ¿cómo nos encontramos en estos momentos? ¿Cuál es la evaluación que tendría que hacer, ¿no?, en las circunstancias actuales, ¿no? Hombre, yo creo que ahora mismo la situación que vive el Perú, yo trabajé en tiempos pre-COVID con organizaciones peruanas y habían desarrollos muy interesantes. Hay algunas cosas que yo creo que todavía, yo creo que nos falta dar un paso adelante, y no me refiero tanto a nivel de equipamiento y a nivel de tecnología, que sí, que puede ser. Por ejemplo, yo creo que por lo menos hace 2, 3, 4 años, cuando yo trabajaba con maestros peruanos, yo creo que ese concepto de acto educativo como acto compartido, del trabajo en equipo dentro de los salones de clase, era algo que quizá estaba en una situación más incipiente de la que puede estar ahora mismo en un país como España, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que sí que hay algunos desarrollos que hay que hacer. Ahora bien, lo que yo tendría que decir en el momento actual es que tenemos que prestar una especial atención a qué vamos a hacer en los próximos 2 años. José, tú eres consciente que Perú es de los países que más ha tardado en abrir las escuelas. Yo trabajo con México, con Colombia, con Chile, en España, y todo el mundo lleva ya un tiempo con sus escuelas abiertas. Entonces, lo que habría que valorar es qué es lo que hemos perdido durante estos 2 años y tratar de poner el énfasis en aquellas cosas que son vitales de cara a compensar lo que nuestros chiquillos han perdido. En ese sentido, vuelvo a decir que me parece importante que prestemos atención a cuestiones básicas, ya no solamente de tipo académico instrumental, sino también a nivel socioemocional, que es necesario compensar. Entonces, en ese sentido, yo creo que los maestros y maestras peruanas, que las escuelas peruanas tienen que hacer hincapié en aquellas competencias clave que es necesario que los alumnos desarrollen y que probablemente por ese distanciamiento, ese confinamiento, no hayan podido desarrollar. Acá nos encontramos con un tema directo, ¿no? El papel del maestro, ¿no? Sí. Va a ser clave justamente en lo que usted señala, ¿no? En capacitar en el aula y sobre todo para que los alumnos en el futuro sepan automanejarse, sepan, ¿no?, tener un horizonte de los cambios que se registran en el mundo, ¿no? Sí. Nosotros, justamente la ponencia que vamos a hacer, a mí me ha pedido mi amigo Hugo Díaz, al que admiro profundamente, me ha pedido que hable del currículum, ¿no? Sobre todo porque, no sé si sabes, en el momento actual se está planteando una reforma curricular de la educación básica, ¿no? Entonces, claro, lo que me decía Hugo es, a ver, Francisco, ofrécenos un poco la mirada de qué se está haciendo por ahí, cuál es la visión que se tiene sobre los desarrollos curriculares, ya no solamente en España o Latinoamérica, sino a nivel mundial. Entonces, un poco lo que yo intento hacer en mi ponencia es decir, a ver, vamos, además de centrar esa reforma curricular en aspectos muy locales, territoriales, que me parece muy interesante, hablar con las familias, con los maestros, con los centros educativos, vamos a pensar qué es lo que se está haciendo en el mundo, porque cuidadito, ahora mismo un niño o niña peruana no lo formas para su pueblo, para el Perú, lo formas para el planeta Tierra, ¿no? Mira tú, ayer ese maravilloso estadio del Español en Barcelona llena de peruanos animando a la selección, increíble, o sea, los peruanos llenaron un estadio en Barcelona. Entonces tú ya no educas a un chiquillo solo para su pueblo, educas a un chiquillo para el mundo. Entonces, a día de hoy, y esto es una cosa que señalamos en la ponencia, hay como 3 competencias vitales que
que todo el mundo acepta como control de calidad de por dónde van los tiros en lo que se refiere a lo que la escuela debe darle a los ciudadanos, ¿vale? La primera es la capacidad de utilizar lo que aprendes de manera interactiva. No tiene valor saber cosas si no lo puedes usar. Cuando yo me eduqué, querido José, claro, sabíamos por saber. A día de hoy, saber y no poder utilizar lo que sabes tiene mucho menos valor. Por tanto, todas las metodologías que tengan que ver con la aplicación de lo aprendido a la vida son fundamentales. Segunda, la capacidad de interactuar en contextos de gran diversidad. Es decir, a día de hoy los alumnos y alumnas en el futuro tendrán que sumarse a comunidades de aprendientes donde estarán constantemente desaprendiendo y volviendo a aprender. En esa línea, trabajar de forma cooperativa, las comunidades de aprendizaje son vitales para el desarrollo de la escuela peruana de los próximos años. Y la última es la que decíamos antes: actuar de forma autónoma, la autorregulación, la capacidad ya no solo de dirigir tu propio aprendizaje, sino de diseñar, gestionar adecuadamente tus propios proyectos de vida. Esas tres competencias siempre van a ser importantes y yo creo que permiten formar a nuestros niños y niñas de cara a darles un corpus educativo que les permita conectarse al mundo. Señor San Francisco Sariquey, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR Red de Comunicación, y vamos a estar atentos. Usted va a participar, ¿no?, en este 12º Congreso Internacional de Educación en SINA 2022, ¿no?, que lleva el título Camino a la Transformación Global de la Educación. En realidad le agradezco la amabilidad que siempre tiene con RCR Red de Comunicación Regional. Muy amable. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias. Conversábamos desde España con el señor Francisco Sariquey, integrante de la Fundación SM, experto en metodología de aprendizaje cooperativo y uno de los ponentes centrales, ¿no?, en este congreso que organiza la derrama magisterial, ¿no?, el Congreso en SINA 2022, Camino a la Transformación Global de la Educación, que tendrá lugar del 14 al 17 de junio. RCR, la red que comunica y une al Perú.